32. De la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama se enternece y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando viereis todas estas cosas, sabéis que está cercano a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación, que todas estas cosas no acontezcan. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Padre, en el nombre de Jesús te pido que tú bendigas tu palabra. Ayúdanos a entender los tiempos que estamos viviendo, a darnos cuenta, Señor, por el nombre de Jesús. Señor, unge mis labios, unge mi vida. No sé cómo entrar ni cómo salir, pero habla tú a cada vida y cada corazón de manera especial. Háblanos, Dios, tócanos, bendícenos, pon un carbón de fuego en mis labios y habla tú con tu poder. Ayúdanos a entender estos principios, ayúdanos a orar por la paz de Jerusalén. Ayúdanos a alabarte y a bendecirte. Por el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Pueden sentarse. Ok, hermanos, dice el 32, de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama se enternece y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando viereis todas estas cosas, sabed que está cercano a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación, que todas estas cosas no acontezcan. ¿Qué generación? ¿De qué generación está hablando? Esto es importante, hermanos. Entonces estamos hablando, va a ser lo menciona rápidamente porque están grabando. El Señor Jesús muere en la cruz y divide los tiempos, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, y estamos esperando un acontecimiento que es el rapto, arrebatamiento, y después estamos esperando la grande tribulación, que dura 3.5 años, y la segunda venida. ¿Sí, hermanos? Aquí hay que ver que antes del rapto va a haber ¿qué? Señales. Y una de las señales que se menciona aquí es la señal de la higuera. Sí, hermanos, dice, de la higuera aprended. ¿Y quién es la higuera, hermano? Israel es la higuera. Sí, hermanos. Entonces dice, cuando ya su rama se enternece y las hojas brotan, sabéis que el verano está ¿qué? Cerca. Sí, hermanos, así también vosotros, cuando viereis todas estas cosas, sabed que está cercano ¿qué? A las puertas. Tenemos que entender, hermano, que Israel regresó. Israel regresa a su tierra el 14 de mayo de 1948. O sea que este 14 de mayo, hermano, del 2018 se cumplen 70 años. 70 años de que Israel regresó ¿a qué? A su tierra. ¿Sí, hermano? Del establecimiento de qué? Del Estado de Israel. Sí, hermanos, 70 años, este 14 de mayo, hoy es 6 de mayo, en 7 días, el próximo lunes de mañana en 8, va a ser 14 de mayo y se cumplen 70 años, hermano, de que Israel regresó a su tierra. Dentro de 8 días vamos a tener lo del Día de las Mamás, la celebración. No vamos a tomar tiempo para hablar de esto, pero hoy vamos a hablar de esto. Sí, hermano, entonces una de las señales dice, de la higuera de Israel aprended la parábola, cuando ya su rama se enternece y las hojas brotan, sabéis que el verano está ¿qué? Cerca. Así también vosotros, cuando viere todas estas cosas, sabéis que está cercano ¿qué? A las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación, que todas estas cosas ¿qué? No acontezcan. ¿Cuál generación? La generación que vio la restauración ¿de qué? De Israel. Cuando se interpreta este pasaje, la mayoría coincide que es la generación que vio la restauración ¿de qué? De Israel. Y una generación en la Biblia dura 70 años y dice en los más robustos 80 años. Entonces, hermano, estamos en tiempos proféticos, en tiempos bíblicos. Se cumplen 70 años de la restauración de Israel, hermano. Y el número 70 es muy, muy relevante en la palabra, porque precisamente en el año 70 después de Cristo es destruido el templo y Jerusalén. Es invadido por Tito, el emperador Tito, Israel. ¿Sí, hermano? Entonces vamos a dar un panorama rápido. ¿Cuántos compraron su tabla de Israel? ¿Cuántos la trajeron? Les dije que el martes que la trajeran.
No, ¿verdad? Sáquenla y levántenla, ¿alguien? El próximo domingo ya encargué unas. Si alguien va a querer más, necesito que levante la mano de los que no encargaron el martes. Ok, era 9, con la suya 10. ¿Alguien más? Esta tabla cuesta 50 pesos. Es la última, hermano, o sea, es la más nueva. Y habla de Israel y habla de todos los puntos. Vamos a hablar de varios puntos, no de todos. Voy a mencionar algunas cosas, pero voy a dar un estudio aparte yo. Ustedes lo pueden estudiar. ¿Está bien? ¿Cuántos quisieran uno para los que no se anotaron el martes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pues 10 más. Entonces voy a traer 20, ¿les parece? Pero se están comprometidos. ¿O anotamos los nombres? Sí, a ver, levanten la mano. Ponle pausa ahí, por favor. ¿Ya le pusiste pausa? ¿No? ¿Puedes ponerle pausa? ¿No pueden ponerle pausa? Ok, bueno, entonces lo dejamos pendiente. Levanten la mano rápido para que la hermana vea. Mientras yo predico, no la bajen hasta que la hermana los anote. Ok. Entonces, Israel, hermano. Gloria a Dios. Israel dice. Sí, hermanos, entonces dice, ¿se cumplen qué? 70 años de la restauración, del establecimiento de la nación de Israel. ¿Me ayudas, Dianita? ¿Mande? 70 años. Que una generación dura entre 70 y 80 años. O sea, ya estamos cumpliendo los 70 y si el Señor alarga su misericordia máxima son 10 años más. Pero esos 10 años quítele los 3 años y medio de grande tribulación. Entonces, que Dios nos ayude. ¿Sí, hermanos? ¿Está bien? Ok, hay diferentes palabras para Israel. Son hebreos. Bueno, aquí, por ejemplo, en la parte de atrás de este dice semitas. Primer nombre que se les da son los descendientes, vienen de la raíz de Sem. ¿Se acuerda de los hijos de Noé? Sam, Cam y Jafet. Los israelitas son semitas, hebreos. Se le llama Israel y se le llama judíos. Entonces vamos a estar hablando de esas palabras. ¿Está bien? Semitas, hebreos, Israel y judíos. ¿Está bien? ¿Me ayudas con las diapositivas, Dianita, por favor, la primera? Ok, aquí tenemos, hermano, el viaje de Abraham a la tierra de Canaán. Está en Ur de los Caldeos, que está por aquí, ¿sí lo ven? Ur de los Caldeos. Y él avanza. Hay dos rutas probables, una agarró hacia el norte, otra le dio por el sur, cerca del río Tigris, y el otro es por el río Éufrates. Perdón. Pero el detalle es que llega a Canaán, a lo que es Betel, Siquem, Berseba y todos estos lugares que están aquí. Va a Egipto un tiempo y regresa. En este tiempo, hermano, no había judíos. ¿Sí me escuchó? En este tiempo no había israelitas tampoco. No se le llama la nación de Israel, no se le llaman judíos. Se les llama ¿cómo? ¿Cómo se le llaman? Se le llama hebreos, a los descendientes de Abraham. Semitas es todos los que viven en esa zona. Por ejemplo, los filisteos vienen de Cam. ¿Sí? Los filisteos vienen de Cam. Y los egipcios vienen de Cam, Mizraim. Y la parte de Libia, Etiopía, lo que parte de África, la raza negra, viene de Cam. Pero los cananeos también de Cam. Y ya la parte, lo que viene siendo la parte semita es Israel y otras naciones, ¿verdad? Que están ahí en el área de Canaán. ¿Sí, hermanos? Ahí surge Abraham y después de Abraham, los descendientes de Abraham se le llama hebreos. ¿Sí, hermanos? Eso viene aquí. Por ejemplo, la palabra hebreo significa los del otro lado del río. ¿Sí, hermanos? Hebreos. Hoy se le llama judíos. Hoy hebreo se le llama al idioma. ¿Estamos de acuerdo? Los hebreos y el hebreo ya en sí es el idioma.
Se le puede decir hebreos porque son descendientes de Abraham, pero el nombre que se le da hasta ahí era hebreos. Sí, hermano, cuando llegaron a la tierra de Egipto, se les llamaba hebreos. Sí, hermano, cuando está Isaac y sus descendientes son hebreos. ¿Está bien? Se le llama israelitas hasta que la nación de Israel se le llama hasta que salen de Egipto. ¿Sí, hermano? Entonces aquí se le llama, el nombre es hebreos y se queda el idioma hebreo, que después viene un como tipo dialecto del hebreo que es el arameo. Así como en el español es el castellano y el mexicano, pues hay palabras. O también, por ejemplo, el náhuatl, que son idiomas. Entonces, así el arameo es un derivado del hebreo. Sí, hermano, el hebreo ya bíblico, la hermana Hicks habla del hebreo rabínico, es el hebreo puro, el hebreo así como el castellano, ¿verdad? Y ya el arameo es como el que usa la gente, el coloquial, la palabra, ¿cómo se llama? El idioma corriente de la gente, normal, es el arameo. Popular, gracias. Es el popular. Entonces, es hebreo, aquí se le llama hebreos. La que sigue, después regresan de Egipto, son llevados a Egipto, ¿cuánto tiempo? 430 años, 30 años de paz, cuando está José todavía vive, pero después 400 años de esclavitud. ¿Sí, hermanos? Y por eso, si usted lee Éxodo, dice, los hebreos, entre más los oprimían, más se multiplicaban, pero ya estaban las 12 tribus, ya estaba la Israel, pero todas se les seguía diciendo hebreo. La nación de Israel surge ya como nación cuando conquistan Canaán y se dividen en las 12 tribus. Y el territorio de Canaán lo dividen en 12 regiones, pero bueno, por ejemplo, aquí está el río Jordán y 2 tribus y media se quedan de este lado. Está Rubén, está Gad, si lo alcanzan a ver, Rubén, Gad, y la media tribu de Manasés. La mitad se queda de este lado del Jordán, que viene siendo el lado izquierdo, y la otra mitad cruza el río Jordán y se queda dentro de lo que es Canaán. Y una vez ya dimos una clase sobre eso. ¿Por qué Rubén y Gad se quedaron de este lado, hermano? ¿De qué nos habla eso? ¿Qué nos habla cruzar el río Jordán, llegar al lugar santísimo? Llegar a la estatura del varón perfecto, llegar a Canaán. Pero ellos decidieron no quedar a Canaán. Le dicen a Moisés, le dicen a Josué, nosotros nos quedamos de este lado, ustedes entren, pero nosotros queremos nuestra herencia de este lado. Y sí se la da, pero Josué les dice, sí, pero entraréis a pelear con nosotros, conquistaremos la tierra y entonces ya les daremos su parte del otro lado. ¿Qué significa eso? Esta tierra era una tierra próspera. Ellos rechazaron la tierra de Canaán por la prosperidad, hermano. Y hoy hay mucho cristiano que está rechazando la estatura de Jesucristo, el lugar santísimo, la santidad por la prosperidad material. No, yo no quiero separación, yo no quiero tanto esto, yo con los nuevos cielos me conformo. ¿Y sabe qué están diciendo? Yo me quedo de este lado del Jordán. Yo no quiero tanto. Cuando estudiamos eso, realmente las 2 tribus y media de Israel se quedan de este lado, hermano, y vemos que son los primeros en ser conquistados. ¿Sí me escuchó? Son los primeros en ser conquistados. Ahorita lo vamos a ver en el siguiente mapa un momento, pero son los primeros en ser conquistados, y los que siguen luchando, el Señor lucha por los que se establecen en Canaán. Siempre va a haber, hermano, no nos debe sorprender gente cuando ya está a punto de llegar al lugar santísimo, de tener, ahí hay más requisitos, hay más requerimientos, hay más compromiso, y hay gente que prefiere la prosperidad, gente que prefiere la comodidad, gente que prefiere seguir viviendo así que entregarse más. ¿Sí me expliqué? Así es, así es. Entonces Dios nos guarde, hermanos, porque a todos nos va a llegar la cuestión. Entonces ahí ya se le llama Israel. ¿Y cómo se le llama el idioma hebreo? Se le llama hebreos o israelitas. ¿Sí me escuchó? Ahí surge las 12 tribus de Israel y se le llama israelitas. Es la nación de Israel, gobierna David, primero Saúl, después David y después Salomón. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Saúl, David y Salomón. Si no mal recuerdo, cada uno de ellos gobernó que 40 años.
40 años de cada uno. Es la edad de oro de Israel. Es la edad de prosperidad, es la edad de cuando reina David y Salomón. Es el clímax. Era la nación más poderosa, la más rica, la más bendecida de esa época. Pero después ellos pecan y entonces se divide la nación. La que sigue, por favor. Y entonces ya se divide en el, sí, leen arriba, reino del sur, reino de Israel, perdón, reino de Judá, reino de Edom, reino de Moab, reino de Amón, reino arameo de Damasco. ¿Sí ve? De los filisteos. Entonces ya se divide. Cuando Roboán, hermano, rechaza el consejo de Dios, rechaza el consejo de los ancianos, él se queda con dos tribus. Se acuerda que el profeta dice, se va a romper Israel, rompen 12 pedazos su túnica, le da 2 a Roboán y Jeroboam se queda con 10. ¿Sí? Entonces, hermanos, aquí donde dice reino de Judá, esa es la parte de Judá y allá está el reino de Israel. Estaba dividido ya el reino de Israel, los israelitas estaban divididos en dos, reino de Israel y reino de ¿qué? De Judá. ¿Dónde está Rubén? ¿Dónde está Gad? ¿Dónde están los del otro lado del río? Conquistados. Ya pierden su tierra, los que prefirieron la prosperidad a entrar a Canaán, pierden su tierra, pierden su territorio, pierden su identidad, los conquistan los moabitas, los amonitas. ¿Se acuerda quiénes eran los moabitas, los amonitas? Hijos de Lot. Los conquistan. Acá está el reino de Edom. ¿Se acuerda de dónde viene Edom? De Esaú. Son los descendientes árabes de Esaú. Aquí está el reino de Edom, reino de Moab, reino de Amón, reino de Damasco, que hoy siguen estando alrededor, lo vamos a ver. Y allá están los filisteos, estados filisteos. ¿Sí, hermano? ¿Sí? Los filisteos, hermano, descienden ¿de dónde? De Cam. Entonces es esa parte, ¿está bien? Los árabes descienden de Edom. Por eso los palestinos que hoy dicen que ellos estaban antes que Israel en la tierra y que pelean la parte de Palestina, es irreal. Porque los palestinos que hoy están ahí son árabes y los árabes son descendientes de Edom. ¿Sí me explico? Los originales, los filisteos ya no están. Esos eran descendientes ¿de quién? Ya se los dije, de Canaán, de Cam. Ok, entonces está reino de Judá y reino de Israel. Reinaban, había dos reyes simultáneamente, hermano. Y entonces ahí empieza a llamársele a los de Judá. Los del reino de Judá son judíos y los del reino de Israel son israelitas. ¿Se me escuchó? Ahí empieza la separación. Es la misma raza, pero empiezan a tener problemas civiles, problemas. Entonces el primer reino que es conquistado, estoy hablando un poquito de historia y luego ahorita ya metemos a lo espiritual, ¿está bien? Espero no perderlos. El reino de Israel, el azul que está ahí arriba, es el primero en ser conquistado por los asirios. Los asirios conquistan todo, reino de Amón, Moab, todo, y conquistan el reino de Israel y se los llevan a Siria. El único que prevalece es por obedecer a Dios. Ahí están los reyes. La mayoría de los reyes de Israel fueron malos. Y los reinos de Judá, algunos fueron buenos. Por ejemplo, ¿quién? Josafat. Sí, hermano, Josafat era, mientras allá, ¿se acuerda? Reino de Israel, ¿quién era el reino de Israel? Acab. Y en el reino de Judá, Josafat. Y Dios le dice a Josafat, ¿por qué te alías con el malvado? ¿Sí, hermano? Y por poco lo matan por andarse juntando con Acab. ¿Sí? Y ya muere Acab, porque hasta el malvado de Acab le dice, te vas a poner mi capa, te vas a vestir de rey y yo me voy a vestir de soldado. O sea, de incógnito, lo que predicaba la pastora. Y dice que una flecha perdida le dio a Acab. ¿Sí? Y a Josafat pues casi lo matan. Dice que lo rodearon porque al que querían matar era al rey. ¿Sí, hermano? Entonces rodean a Josafat, pero se dan cuenta que no es. Y dicen, no es, déjenlo a ese, vamos por acá. Y entonces cuando dice que una flecha perdida, ¡pac!, le da acá. Entonces, cuidado, hermano, con quién te juntas.
Es que yo no hago nada malo, sí, pero con el que te juntas, sí, y por eso capaz de que te toca la flecha a ti. Entonces son conquistados, recuerda, Israel es conquistado ¿por quién? ¿Quién les dije? Asiria, no Siria, con A, Asiria. Los de Nínive, Nínive era de Asiria, ¿sí? Asirios, siempre hubo guerra que al final los asirios conquistaron. Y el reino de Judá que está aquí es conquistado al final. Los asirios son conquistados por Babilonia y dentro de eso conquistan a Judá. Es cuando llegan al rey, se llevan al rey, se llevan a Daniel. Daniel era de Judá y ahí se les llama ya judíos. ¿Sí me escuchó? Porque se los llevaron del reino de Judá. Se los llevan y les dicen los judíos. ¿Sí, hermano? Son de raza, no se dice la raza israelita, se dice la raza judía. Ahora, en original era hebrea, pero así es. Entonces, ¿qué pasa? La que sigue, un mapa más. Ya cuando regresan a su tierra, ¿se acuerda? Los judíos que están en Babilonia, el rey Ciro, Daniel le sirve a 4 reyes, Nabucodonosor, a Belsasar, a Darío el Medo y a Ciro el Persa. Entonces el último, el rey Ciro, el persa, él deja salir a Israel y tienen a los judíos y salen en tres migraciones, pero hay una palabra. Pero bueno, vienen a restaurar 3 partes. Uno regresa con Zorobabel, otro regresa con Esdras y otro regresa con Nehemías. Y son 3 historias. Zorobabel restaura el templo, Esdras restaura el sacerdocio y Nehemías restaura los muros de Jerusalén. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces ya establecen acá de nuevo y entonces ya, ¿dónde ven Israel? Ya no dice Israel, sino está Judea, está Samaria y está Galilea. ¿Sí lo ve, hermano? Y hay que entender, Judea aquí es ya cuando se les llama judíos. Regresan, pero se establece la provincia de Judea gobernada por Roma. ¿Sí está bien? Y entonces ahí, bueno, regresan y los conquistan primero los griegos y ahí está la historia de los macabeos. Si alguien quiere leer algo sobre eso, los macabeos. Está muy bueno. Ellos se mantienen, Antíoco Epífanes sacrifica un cerdo en el altar, hermano. Y o sea, sí, eran tremendos. Y los macabeos pelearon y aguantaron ahí. Después, Judea ya se establece en el tiempo de Roma. Es Judea, Samaria. ¿Por qué Judea rechazaba a los de Samaria, hermanos? Porque los samaritanos eran una mezcla ¿se acuerdan las 10 tribus? Se mezclaron con las otras razas y se forman los samaritanos. Y entonces vienen los ¿qué? Los judíos que se mantuvieron puros. Ellos no se mezclaron con otras razas. Por eso no los querían. Por eso los judíos de Judea, para ir a Galilea, procuraban no entrar por Samaria, sino daban una vuelta, hermano. Preferían irse por Perea hasta Galilea para no pasar por Samaria. Pero el Señor Jesús en varias porciones dice, pero era menester pasar ¿por qué? Por Samaria. Él llevó a los samaritanos, también les llevó el evangelio. ¿Se me escucha? Vino un avivamiento en Samaria, sí, hermano, y bueno, gloria a Dios. ¿Está claro? Estoy explicando. Entonces, ahí ya se les llama como judíos. En la nación, ahí ya no hay israelitas, ya no está la nación de Israel, sino están los judíos como raza judía. ¿Sí, hermano? Y a su religión se le llama judaísmo. ¿Está bien? Entonces, ellos son, en el año 70, aquí está Jerusalén, es destruido el templo, es destruida la ciudad, es invadida Judea porque no querían adorar al César. Y entonces viene lo que se llama la diáspora, que es donde son enviados, los judíos son esparcidos en toda la tierra, hermano. Van a Rusia, van a España, o sea, por todos lados se esparcen los judíos en algo que se llama la diáspora. En el año 70, estamos hablando que del año 70, hermano,
a 1948. ¿Cuántos años pasaron, hermano? Casi 1850 años. ¿Se me escuchó? Que los judíos no tenían nación, Israel no tenía nación por 1850 años. Esta tierra, hermano, la conquistaron después los otomanos. La conquistaron y venían las cruzadas para recapturar Jerusalén, y a veces ganaban los cruzados que eran de la iglesia católica, y a veces ganaban los otomanos que eran los musulmanes, y así, ganaban una y perdían una, y así fueron varias cruzadas. Murió mucha gente, hermano, pero nunca se estableció. No había judíos ya, no había israelitas. Los judíos sí había algunos escasos, pero no era nación de Israel. ¿Sí me escuchó? Hasta que viene la Primera Guerra Mundial y viene la Segunda Guerra Mundial, y después de la Segunda Guerra Mundial, última diapositiva sobre esto, se establece lo que se llama el Estado de Israel. Ahí, hermanos, surge algo interesante. Y los ingleses, hermano, tienen bajo su protección la zona de Canaán, ¿sí? Y entonces, hermano, ellos ya van a salir de ahí porque están entregando la tierra, y entonces ellos deciden con el presidente de Estados Unidos establecer la nación de Israel. La nación de Israel, aquí ya la vemos completa, era un pedacito de ahí arriba, hermano, donde dice Tel Aviv, por allá era una parte, y ya las esquinas, la parte está como triángulo, y la parte norte la conquistaron después. ¿Se me escucha? Eso, hermano, Israel se establece como nación el 14 de mayo de 1948. No con todo eso, sino hasta 1967, en la Guerra de los 6 días, conquistan, hermano, las partes norte y la parte sur, que es donde Israel está. Ahí donde ve Jerusalén, que tiene el centro, dice West Bank, es la Cisjordania, hermano. Y es la parte, hermano, Jerusalén está dividida. La parte nueva de Jerusalén está del lado de Israel, y la parte vieja donde están los lugares sagrados, o sea, el Gólgota, donde se dice que fue el sepulcro, donde el Getsemaní, todo eso está en la parte de Cisjordania, en la parte de los árabes. ¿Está bien? ¿Está claro? Preguntas. Entonces, esto es lo que se establece. Hubo una guerra en 1967, estaban celebrando el Yom Kippur, el día de la expiación, los atacan por todos lados. Jordania ahora es acá, Siria de aquel lado. Mire, Siria qué tan cerca está, hermano, de Israel. Siria está ahí arriba, del lado, ¿qué sería? Oriente, viene el ISIS, que odia a Israel. Y si llegara a completar todo, hermano, o sea, están en medio, ahí solamente lo dice Golán, las alturas del Golán, es un terreno que se está disputando. Pero, hermanos, ahí, en esa parte es lo que separa a Siria ¿de qué? De Israel. Y ISIS está conquistando a Siria, hermano. Si el ISIS, que odia a Israel, que son los terroristas, se establece, hermano, el siguiente punto es Israel. Por eso quieren a Siria, para entrar. Jordania es un país rico, que ahorita pues de repente tiene paz, de repente no. Egipto, están rodeados de árabes, hermano. ¿Sí me escuchó? Entonces, hermano, es importante entender y ver un poquito acerca de esto. Vamos a la palabra de Dios. ¿Sí, hermano? Vamos al Salmo 122, 6. Hay un mandato de Dios, hay una bendición de Dios. Dice: pedid la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Amén. Sí, hermano, esta es una zona de guerra, de terrorismo y eso, pero yo tengo que pedir por la paz de ¿qué? De Jerusalén. Si tú pides por la paz de Jerusalén, hermano, esa es la importancia. Vas a tener la prosperidad según Dios. La palabra prosperidad es bendición, hermano. Sean prosperados los que ¿qué? Los que te aman. Ahora, vamos a un pasaje muy importante. Vamos a Romanos capítulo 9. Vamos a estar estudiando. No creo terminar hoy, pero vamos a iniciar. Romanos 9. Si puede leer en su hogar
Romanos 9, 10 y 11. Los tres capítulos unidos, hermano, para que podamos, hermano, entender lo que aquí se quiere decir. Sí, hermano, Romanos 9. Gloria, después de esconderlo, gracias. Vamos a estar estudiando estos pasajes. Ahorita algo, en la tarde voy a hablar ya lo profético, los que vengan. Sí, hermanos, vamos a ver las profecías de Israel, etcétera, cómo se va a cumplir la gran tribulación y eso. Y el próximo domingo en la tarde también vamos a continuar viendo esto. Romanos 9. Verdad digo en Cristo, no miento. Estoy en el versículo 1. Dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo, de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser apartado de Cristo por mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales es la adopción, la gloria, el pacto, la data de la ley, el culto y las promesas, cuyos son los padres, y de los cuales es Cristo según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Hay 8 cosas que recibimos de Israel, hermano, y que debiéramos de estar agradecidos. Hay que entender que hay un remanente de Israel, espero llegar a eso ahorita, pero hay 8 cosas que nos da Israel, hermano. Dice, versículo 4, ¿qué son? Aquí el apóstol Pablo dice en el 1, verdad digo en Cristo, no miento. Sí, hermano, no por quedar bien, ¿verdad? Dando testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Qué le causaba gran tristeza y continuo dolor en su corazón, hermano? Porque desearía yo mismo ser apartado de Cristo por mis hermanos, los que son mis parientes, según ¿qué? La carne. ¿Por quién está pidiendo? Por Israel. Pablo, hermano, sabe que hay un paréntesis, sabe que Israel es momentáneamente rechazado, hermano, es momentáneamente apartado para que los gentiles podamos tener la oportunidad. Pero él dice, pero yo desearía, mire la actitud de Pablo, pero yo desearía yo mismo ser apartado de Cristo por mis hermanos, los que son mis parientes, según ¿qué? La carne. Aquí, hermano, hay una oración, hay un anhelo. Dice, yo desearía, amén, yo deseara. No, ¿por qué no dice yo deseo? Porque él sabe que no es posible. No es posible que él pierda su salvación o que sea condenado para que se salve su nación. Pero eso es lo que hay en su corazón. Dice, yo desearía aún perder mi salvación. Yo desearía irme al infierno con tal de que mis parientes, de que mi nación se salve. Esa es la actitud de su corazón. No está, dice, Dios desearía, no dice yo lo deseo. ¿Por qué? Porque no puede. Él sabe bíblicamente, según la palabra, lo que él entiende, lo que él cree, que él no puede hacer eso, que él no puede entregarse por ellos. Pero sí en la actitud de su corazón dice, eso es lo que pido en mi corazón. Yo quiero que ellos se salven. ¿Sí, hermano? Ahora, yo no sé cuántos de nosotros tuviéramos la misma carga por nuestros seres queridos. ¿Sí, hermano? Tener esa carga, él tenía esa carga tanto de oración como de clamor, como de testimonio. ¿Sí, hermanos? Que él está pidiendo eso y está, él sabe, no te lo puedo pedir, Dios, porque no es así. Pero si pudiera, lo pediría. ¿Sí me escuchó? Porque la salvación es ¿qué? Es personal. Pero él desearía. Sabe que no se puede hacer, pero desearía. Ahora, ¿cuántas de nosotros, hermanos, sigue habiendo un clamor por nuestros seres queridos? ¿Cuántos sigue habiendo ese, o ya se dio por vencido? Si alguien tenía a alguien necio, que pudiéramos decir que eran necios para que conocieran de Dios, eran los judíos, era Israel. Rechazaron a Pablo, cómo lo maltrataron, su misma familia, no querían, hermano. Pero él dentro de su corazón seguía teniendo ese clamor, diciendo, sálvalos. Yo sé que ha habido un paréntesis con ellos, yo sé, pero levante ese remanente, restaure ese remanente, sálvalos. Que te conozcan. Aleluya. ¿Cuántas veces hay ese clamor? ¿Ya sigue habiendo un clamor en tu corazón para que tu familia, tus seres queridos se salven, o ya te acostumbraste? A ver si llegamos a algo que quiero decir. Dice,
versículo 4, que son israelitas de los cuales es la adopción. ¿Sí, hermanos? 8 cosas. Número 1 es la adopción. ¿Sí está bien escrito? Sí. Ahora, ¿por qué la adopción de Israel? Adopción como nación. Sí, hermano, ellos fueron adoptados como ¿qué? Como nación. Sí, hermano, la nación. El Señor aparta a una nación, adopta a Israel como su nación. Ahora nosotros somos adoptados por Jesucristo, hijos. No importa de qué nación seas. El Señor llama a Israel hijo, pero lo llama hijo como ¿qué? Como nación en grupo. No podemos decir que México es adoptado como nación. ¿Sí me expliqué? Pero sí somos adoptados como individuos. Pero Israel fue adoptado como nación. Voy a ir a algo, a ver si puedo llegar. ¿Puede bendecir a Dios? La gloria. Hermanos, ellos tenían la gloria en el tabernáculo. El Señor les dio su gloria. En el tabernáculo primero y después en el templo. Ellos tienen la gloria chequina, ¿verdad? Número 3, dice el pacto. Dios hace un pacto con ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Pacto Berit, ¿verdad? Él establece pactos con Israel, hermano. ¿Se acuerdan? Establece pacto con Abraham. Por eso Dios sigue luchando por Israel, porque ellos tienen un ¿qué? Un pacto. Ellos nos dan, dice, la data de la ley, hermano, la Torah. La Torah nos vino ¿por quién? Por Israel. Fue la nación. ¿Se acuerdan si estudiamos lo de la Torah? La Biblia nos enseña que el Señor le ofreció su palabra, la ley, se la ofreció, vino y se la quiso dar ¿a quién? A los ismaelitas, a los descendientes de Ismael en Padán Aram, se los da a los descendientes de Saúl, a Edom, ¿sí, hermano? Sí, en Bosra, y se los da a Israel. Y los únicos que aceptaron la ley, ¿quién fue? Israel, hermano. Dios no hace excepción de personas. Él viene con sus ángeles a ofrecerle, ya lo estudiamos, creo, no sé si lo grabaron, pero a ver si pronto lo volvemos a estudiar. Él le ofrece la ley, él le da la ley, pero los ismaelitas y los edomitas la rechazan, hermano. La única nación que acepta la ley, los que dicen que quieren vivir bajo la ley, aunque se sienten muertos, es Israel, hermano. Por eso Dios los escoge, porque ellos nos dan la ley. Dice el culto. Ellos son los únicos que son una nación que monoteísta. La adoración a un solo Dios, hermano. ¿Sí me escuchó? Todas las demás naciones eran ¿qué? Polisteístas, pero tenemos el monoteísmo. ¿Por qué? Porque Israel, a pesar de que varios se fueron con ídolos, se mantiene como una nación que adora a Jehová Dios, que adora a un solo Dios. Las promesas, hermano. ¿Ha leído los salmos? Originalmente los salmos, ¿para quién eran? Para Israel. Pero hoy tú lees: Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Cuántos Dios les ha respondido con esa promesa? Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Quién lo escribió? David. Y esa promesa, ¿quién la podía repetir? Israel. Pero ahora hemos recibido las promesas también. Ellos recibieron la promesa de un Mesías y nosotros recibimos el ¿qué? El cumplimiento de un Mesías. Bendito sea su nombre. Cuyos son los padres, los patriarcas también, hermano. Ellos nos dan los patriarcas. ¿Quiénes son los patriarcas? Abraham, Isaac, Jacob. Amén. Y 8, y lo más importante, dice: cuyos son los padres y de los cuales es Cristo, según ¿qué? La carne. Amén. Jesucristo vino como ¿qué, hermano? Como judío. Amén. Por eso tenemos que pedir por la paz ¿de qué? De Jerusalén. Amén. Cuyos son los padres y de los cuales es Cristo según la carne. Lea el versículo 5, hermano. Me gusta, lo estudié en otras Biblias. Ese texto habla de la divinidad de Cristo. Romanos 9:5. Cuyos son los padres y de los cuales es Cristo según la carne, el cual es Dios
sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Esta es una doxología, es una adoración a Dios, pero en este caso particular a Cristo. Encontramos que Pablo, hermano, escribe doxologías que son la adoración a la Trinidad. Amén. En varios textos. ¿Puede bendecir a Dios? Por ejemplo, aquí está una doxología. Dice: ¿cuál es Dios sobre todas las cosas? Bendito por los siglos. Es un momento, es un paréntesis en el cual se le llama doxología. Es un himno, es un canto, es una demostración de alabanza en un texto que él escribe como alabanza en medio de su escritura. Otro ejemplo que cantamos, hermano, se lo voy a dar, está aquí en Romanos. Bendito sea el nombre del Señor. Romanos 11, 32 en adelante. A ver si lo llegaran a sacar los levitas, Elías. Romanos 11, 32 en adelante. Esa es otra doxología. Porque Dios encerró a todos en incredulidad para tener misericordia de todos. ¿Lo entiende usted? Esa es una frase que él escribe. Espero que lleguemos ahí. Porque Dios encerró a todos en incredulidad para tener misericordia de todos. 33. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le sea pagado? Porque de él y por él y en él son todas las cosas. Él sea gloria por siglos. Amén. Él, hermanos, en el capítulo 9, 10 y 11 está hablando de la restauración de Israel, que Dios escoge a los gentiles, que Dios abre un paréntesis, que va a venir la restauración, que Dios es soberano, que Dios escoge, bendito sea su nombre. Y entonces en medio de eso, en el versículo a partir del 33, él empieza a dar una alabanza. Dice: oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Amén. Un canto de Marcos Barrientos, ¿va? A él sea la gloria. Oh profundas riquezas de la sabiduría de Dios, insondables sus juicios y sus caminos son. Ahí viene. ¿Sí se acuerda de ese canto? ¿Lo han oído? A él sea la gloria, a él sea la gloria. ¿No? Pues búsquenlo en internet. Ok, se llama Él sea la gloria de Marcos Barrientos. Se los dejo de tarea a los levitas. Ok, entonces regresamos al 5. Les dejo de tarea que lean el 10 y el 11. ¿Está bien? 6. No empero que la palabra de Dios haya faltado. El 6, estoy en el 9:6. Romanos 9:6. Bueno, vamos a leer desde el 5. Cuyos son los padres y de los cuales es Cristo según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Ahí da una alabanza. 6. No empero que la palabra de Dios haya faltado, porque no todos los que son de Israel son israelitas. Ahora, hermanos, ¿leyó eso? No empero que la palabra de Dios haya faltado, porque no todos los que son de Israel son ¿qué? Lo leyó en blanco y negro. 7. Ni por ser simiente de Abraham son todos hijos, mas en Isaac te será llamada simiente. Quiere decir, no los que son hijos de la carne, estos son los hijos de Dios, mas los que son hijos de la promesa son contados en la generación. Entonces, hermano, ahí hay un paréntesis tremendo, Pablo. Creo que ahí me voy a detener para terminar. Alabe a Dios. Dice el versículo, no, pero dice, porque no todos los que son de Israel son ¿qué? Son israelitas. O sea, son parte de la ¿qué? De la promesa. Está la nación de Israel y a mí lo estoy estudiando, hermano, y está así bueno, está impactante. Porque, hermano, dice, no por haber nacido la nación de Israel, eres israelita. En otras palabras, tienes la promesa.
¿Por qué, hermano? No tienes la que, dice abajo, la generación. Eres contado en la generación. ¿Hubo israelitas que se perdieron? ¿Sí, hermano? ¿Hubo israelitas que apostataron? Aún hay, hoy hay israelitas, hermano, aquí por ejemplo lo voy a leer, lo escribe el hermano, dice: el judaísmo no es absoluto, polariza las sociedades, por el hecho de haber sido dividido y subdividido durante miles de años, dispersados, diáspora, asentados y expulsados y reasentados en medio de diferentes culturas y razas dispares. Existen múltiples y abundantes formas de judaísmo, desde los ortodoxos tradicionales, que viene siendo la continuación de los fariseos anteriores, hasta los que se dicen ser judíos y no lo son, Apocalipsis. ¿Sí, hermano? Pasando por los agnósticos, hay judíos agnósticos, hay judíos ateos, hay judíos conversos que aceptaron a Cristo como Salvador, hay judíos talmúdicos que creen en el Talmud, hay judíos cabalistas que creen en la cabala, hermano, que es como adivinación. Hay judíos que son grandes inventores, hay judíos que son premios Nobel, hay judíos que creen que practican el movimiento lésbico gay, hay judíos homosexuales. La marcha más grande que se ha hecho de lésbico gays se hizo en Israel, hermano. Se le está llamando por un lado a Israel la capital lésbico gay. O sea, están los dos lados. O sea, por un lado están los que buscan a Dios y por otro lado están los que rechazan totalmente a Dios. Hay judíos banqueros, capitalistas, hay judíos socialistas. Marx era judío y escribió el manifiesto comunista. Hay judíos músicos, hay judíos héroes, hay judíos villanos, hay judíos masones, hay judíos políticos, hay judíos apolíticos, hay judíos poetas, hay judíos semitas, antisemitas, hay judíos sionistas y hay judíos antisionistas. Entonces hay judíos diferentes, pero no, eso no los hace que salvos. ¿Sí me escuchó? Y es a lo que quiero llegar. Porque no todos los que nacen de Israel son israelitas. Y decía, en el libro que estaba estudiando sobre esto, decía, porque la gracia no se lleva en la sangre, no naces con la gracia, que la gracia no circula por tus venas, sino la gracia la recibes cuando aceptas a Jesús como tu Salvador. Aleluya. Hoy hay una tendencia, hay una corriente que dice, no, es que te tienes que hacer judío y hasta lo circuncidan, hermano. Pero hermano, cuando no es necesario que hayas nacido judío, no, para ser israelita, para ser del pueblo de Dios, no necesitas haber nacido judío o israelita, haber tenido la circuncisión. Lo que necesitas es recibir la sangre poderosa de Jesús y a través de esa sangre recibir la gracia que te hace adepto, que te adopta, que te hace acepto en el amado, te vuelve a un hijo adoptivo. Israel, hermano, también fue adoptado, porque el único hijo unigénito de Dios es Jesús. Israel no es el hijo unigénito, Jacob no fue hijo unigénito, Abraham no fue hijo unigénito, el único hijo unigénito se llama Jesucristo. Y Dios como soberano, hermano, aquí Él como dueño y señor de todas las cosas. Les voy a leer una frase, porque creo, para no quiero sacarlos tarde. Dice, aleluya, todo lo que es de salvación proviene de la libre iniciativa de Dios, y todo lo que lleva a condenación proviene de la sola culpabilidad del hombre. ¿Puede bendecir a Dios? Todo lo que es de salvación proviene de la libre iniciativa de Dios, y todo lo que se lleva a condenación proviene de la sola culpabilidad del hombre. Luego se los voy a poner en diapositiva, porque voy a explicar otro día, al rato a lo mejor. Dios es libre, hermano, y soberano. ¿Cuántos están de acuerdo? El martes vimos la soberanía de Dios. ¿Cuántos creen que Dios es soberano? Dios es libre, no le tiene que dar cuentas a nadie. No te tiene que dar cuentas a ti, no me tiene que dar cuentas a mí, ni siquiera le tiene que dar cuenta a los judíos. Dios no tiene que darle cuentas a nadie, dice. Él es libre y soberano de tener la iniciativa de escoger a quién mostrar su favor especial, su gracia.
Él toma la iniciativa de derramar su gracia y de acercar, sin dar explicaciones a nadie, porque nadie merece su favor, hermano. Por eso decía el versículo que leímos: todos estábamos condenados y para salvar a algunos, a todos nos metió en incredulidad. ¿Entiende eso? Lo vamos a estudiar después. Pero él, hermano, todos merecemos la condenación. Así que él, por voluntad propia, decide salvarnos. Al que le acepta. Ahora, esta frase, hermano: los judíos habían sido durante muchos siglos especialmente favorecidos de Dios. Como nación, una nación escogida por Dios, favorecida por Dios, porque escogieron a Dios, adorar al solo Dios verdadero. Pero Dios es libre para mostrar su favor también a los gentiles. Él escogió una nación, bendito sea su nombre, pero Él también escoge a los que no éramos escogidos, darnos su favor. Y entonces Él dice, por eso dice aquí, porque no todos los que son de Israel son israelitas. ¿Se me escuchó? No todos los de Israel son israelitas, porque muchos israelitas han rechazado al Señor. Pero aquellos que aceptamos a Jesucristo y nos volvemos israelitas, ¿qué? Espirituales, que se circuncide nuestro ¿qué? Nuestro corazón. Ni por ser simiente de Abraham son todos hijos. Amén. No todos son hijos. ¿Se acuerda cuántos murieron? Eran 600,000 hombres. Eran judíos, eran israelitas, eran hebreos. ¿Cuántos sobrevivieron de esos 600,000? 4. ¿Cuántos murieron? 599,996. ¿Sí, hermano? Esos murieron ¿en dónde? En el desierto. ¿Puede bendecir a Dios? Ni por ser simiente de Abraham son todos hijos. Muchos decidieron ¿qué? Rechazarlo. Estos murieron en el desierto. O sea, no por nacer judío te haces hijo de Dios, sino dice la palabra. ¿Me estoy explicando? El que tiene oídos para oír, oiga. Y por ser simiente de Abraham son todos hijos. Mas en Isaac te será llamada ¿qué? Simiente. Mas en Isaac será llamada ¿qué? Y se acuerda que la otra vez vimos en Gálatas que no dice simientes porque no son muchas, sino es una simiente. ¿Cuál es esa simiente? Cristo. La que prometió en Génesis 3:15, donde dice: tu simiente pisará la cabeza de la serpiente. Amén. Y la serpiente te herirá en el carcañal. Entonces, hermanos, ellos nos han dado, Israel mantuvo la adopción, Israel mantuvo la ley, y por Israel llegó Cristo, y hoy somos injertados. Amén. Me voy a brincar algunas cosas, las vemos en la tarde. Solamente vamos a Romanos 11 para terminar. Ustedes lo pueden leer todo el capítulo aquí. Romanos 11:11. Voy a leerlo para terminar. Digo pues, ¿han tropezado para que cayesen? En ninguna manera. Está hablando de Israel. Mas por el tropiezo de ellos vino la salud a los gentiles, para que fuesen provocados a celos. Y si la falta de ellos es la riqueza del mundo, y el menoscabo de ellos la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más el henchimiento de ellos? Está hablando de Israel. ¿Puede bendecir a Dios? Bendiga el nombre de Dios. Amén. Dice, ha tropezado para que cayese en ninguna manera. El tropiezo de ellos es para abrir un paréntesis de salvación a los gentiles, hermano, para que fuesen provocados a celos, hermano. La salvación de los gentiles provoca a celos santo a Israel, para que Israel busque a Dios. ¿Y sabes qué va a hacer Dios cuando Dios restaura a Israel en 1948? ¿Sabes que a partir de 1948 hubo avivamientos cristianos?
en el pueblo cristiano, cristianos. ¿Sabes por qué? Mira, te voy a indicar este proceso. Alabe a Dios. Dice aquí, la caída momentánea de Israel salva a los gentiles. Israel y los gentiles. Entonces dice, la salvación de los gentiles provoca ¿qué? Celos en Israel. Y eso hizo que Israel se prendiera, hermano. Y en 1948 se establece como ¿qué? Como nación. Ahora, el establecimiento de Israel, aquí lo manejan así. Escúcheme, alabe a Dios, ya casi termino. Israel, la salvación de los gentiles provoca celos ¿en qué? En Israel, celos santos para que se arrepientan. Ahora, pero la restauración de Israel, ¿qué debe de provocar en los gentiles? Celos santos. Amén. ¿Qué significa eso? Que a partir de 1948, hermano, cuando se establece Israel, ¿cuándo surge el movimiento? 1950, hermano. Y empieza a haber avivamientos en todos lados. ¿Sabe por qué? Porque la restauración en Israel provocó a los gentiles cristianos a avivamiento. Dios dice, Señor, restauras a Israel, restáurame a mí. Y es recíproco, Dios restaura a los gentiles y entonces Israel se aviva. Va a ver, bendito sea su nombre. El rapto es la salvación. El Señor se lleva en el rapto a quien de todas las naciones, y eso va a provocar a avivamiento a Israel para que se arrepienta en la grande tribulación. Cuando tú buscas a Dios, hermano, eso produce, mira, Israel se establece y eso despierta despierta a los cristianos. Despiértate, despiértate, yo vengo, despiértate, estoy trabajando en Israel, despiértate, despiértate. Y entonces los gentiles buscan a Dios, claman a Dios, y entonces el Señor viene y sacude a Israel. Israel, despierta, los gentiles me están buscando, los gentiles me están buscando. Y cuando venga el arrebatamiento, el Señor nos lleva en el rapto, nos lleva a las naciones, y entonces Israel se aviva, hermano, despierta. Para que en la grande tribulación ellos se restauren como nación, buscando a Dios. Por eso, hermano, si tú te avivas, esto es recíproco. Avívate, ora. Cuando te avivas, oras por Jerusalén. Cuando, haz de cuenta, te enciendes en fuego, un cristiano que está en fuego, bendice a Jerusalén, bendice a Israel. Señor, sálvalos, bendice a Israel. Cuando tú lo bendices, el Señor te aviva más. Cuando te avivas más, oras más por ellos. Cuando oras más por ellos, te avivas más tú. Es recíproco, hermano. Bendito su santo nombre. Por último, dice 12, si la falta de ellos es la riqueza del mundo y el menoscabo de ellos la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más el henchimiento de ellos? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto pues yo soy apóstol de los gentiles, mi ministerio honro. Por si en alguna manera provocase a celos a mi carne, hiciese salvos algunos de ellos. Porque si el extrañamiento de ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será el recibimiento de ellos sino vida de los muertos? Elías, pasen ya los levitas. Porque si el extrañamiento de ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será el recibimiento de ellos sino vida de los muertos? Y si el primer fruto es santo, también lo es todo. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas.
que si alguna de las ramas fueron quebradas y tú siendo acebuche has sido ingerido en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la grosura de la oliva, no te jactes contra las ramas, y si te jactas sabe que no sustentas tú la raíz, sino la raíz a ti, pues las ramas dirás fueron quebradas para que yo fuese ingerido, bien por su incredulidad fueron quebradas, mas tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, antes teme que si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco no perdone. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente los que cayeron, mas la bondad para contigo, si permanecieres en la bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. ¿Qué pasó? Vino el Señor y cortó las ramas, pero el olivo se mantuvo. ¿Qué es un acebuche? ¿Un acebuche qué es? Es un olivo silvestre. Entonces dice, el olivo verdadero es Cristo. Y tú, dice, nosotros los gentiles fuimos injertados en él. Y si usted sigue leyendo ese pasaje, a ver si luego lo estudiamos, dice que contra natura, porque naturalmente lo que se hace, hermano, es que en el malo se injerta lo bueno. Dice, en el malo se injerta algo bueno, una rama buena para que de ahí brote. Pero dice, pero aquí es al revés, antinatura. Lo malo se injertó en lo bueno. Lo bueno es Cristo y nosotros somos lo malo. Amén. Y dice que esas ramas fueron cortadas momentáneamente para nuestra salvación. ¿Sí me escuchaste, hermano? Voy a decir algo para terminar especial. ¿Sí, hermano? Entonces, ahora, para terminar, cuando un árbol es podado, ¿para qué se poda las ramas? Para que las ramas que se quedan den fruto. Hace años la hermana Esparza dijo que ella vio, lo comentaron en Zaragoza, yo era congregante. El hermano Zafra vio un ángel con una espada. Le preguntó a la hermana Esparza y le dijo, hermana, que yo vi un ángel con una espada desenvainada. Dice, prepárate, hijo, porque viene una poda a la iglesia. La poda es aquellas ramas que no están dando fruto, van a ser cortadas momentáneamente. Hace años la hermana Esparza vio al mismo ángel con una espada. Hace años que vino todo el... Pues usted cree que es casualidad. No, hermano, ella sabía, ella nos dijo antes, ¿sabe qué? El movimiento va a ser sacudido. Van a ser cortadas las ramas, dice. Yo vi un ángel con la espada desenvainada. Va a venir poda en el movimiento, y vino una poda. ¿Sí, hermano? ¿Sí me escuchó? Entonces, Monte Sión ha sido podado. ¿Sí me escuchó? Ha habido gente que se ha ido, ha habido gente que se ha ido. Pero a mí me bendice algo. Que el Señor dice, son momentáneamente cortados para después vueltos a ser reinjertados. Nosotros no podemos, pero Él sí puede. Les he contado, cuando yo estaba en Cuaje, una hermana vivía en adulterio, vivía con un hombre casado, y gente no iba a la iglesia por el mal testimonio de ella. Momentáneamente se alejó de la iglesia, dejó de existir unos 2 años. En ese 2 años se llenó la iglesia y después regresó. Y cuando regresó, Dios la tocó y cambió, dejó al hombre. Ahora, hay momentos, hermano, en que el Señor viene a podar porque va a traer almas. El Señor ha estado trayendo almas. Ha habido gente que de repente dejó de venir a la iglesia, que viene y nos dice, viene y me dice, hermano, hay un montón de gente nueva. Sí, ¿por qué? Porque las ramas fueron podadas para que el Señor injertara más. Pero ¿sabes qué? Pero el Señor va a volver a injertar a las que se fueron. Si me escuchaste, escúchame, te estoy diciendo algo. El Señor hizo una poda, pero la poda no es para destrucción, es momentánea. Y cuando el olivo ya está preparado, el Señor vuelve a injertar. Así como a los gentiles nos injertó, el Señor en su momento va a volver a injertar a Israel en Él mismo, en la grande tribulación. Entonces, hermano, y dice, ¿tú quién eres como gentil para criticar y juzgar al que viene, a la rama que ves injertada, a Israel? No critiques a Israel, no juzgues. Ora por ellos, ora por Israel, ora por Arabia, ora por Siria, ora por ellos. Pero te voy a decir una cosa, el Señor va a traer a aquellos que en un tiempo se han alejado, hermano. Va a seguir trayendo a más, hermano. Te va a sorprender que de repente nos estamos preparando porque así como ha venido gente nueva y queremos que la gente se bautice, establezca, el Señor va a traer a los que se alejaron
porque los va a volver a reinjertar. Pero es ahí donde tú dice, no te enorgullezcas, no te creas la gran cosa porque te quedaste. Somos un acebuche, somos un olivo silvestre que no merecemos estar, pero que por su gracia estamos. Y que cuando el Señor injerta a aquellos, bendito sea su nombre, regrese a aquellos. No te creas más que ellos. ¿Por qué? Porque estamos en la misma condición. Santo sea su nombre. El Señor tiene poder de reinjertar y de regresar a quien Él quiera. Nosotros no somos nadie para juzgar. Entonces prepara tu corazón para eso, hermano. Así como los gentiles tenemos que preparar nuestro corazón para amar a Israel aunque crucificaron a Jesús, para amar a Israel aunque ellos rechazaron a Cristo. Nosotros también debemos de amar a nuestros hermanos que sean reinjertados, aunque momentáneamente aunque hayan ofendido al Señor o lo que hayan hecho, hermano, porque la sangre de Cristo tiene poder para reinjertar a quien sea. Él me recibe a mí, Él recibe a quien sea. Preparémonos, hermano. Entonces, orando por Israel, pero también orando por aquellos que han dejado de venir a la iglesia. El Señor los puede traer. El Señor los va a traer. ¿Podemos hacerlo? ¿Cuántos vamos a orar por Israel? Vamos a orar por Israel, pero oremos también por aquellos que han dejado de venir. Levantemos un clamor, que el Señor afirme a los salvos, pero que también traiga a aquellos que se han alejado. Todos alguien tiene un familiar que se ha alejado. Vamos a orar por ellos. Vamos a orar por dos cosas: Israel, y vamos a pedir por aquellos que se han alejado, que el Señor vuelva a injertar a Israel, porque eso va a ser un avivamiento para los gentiles. Pero que el Señor vuelva a injertar almas, porque Él las ama y las perdona. Gracias, Señor, por tu palabra. Vamos a orar. Padre amado, te doy gracias por la bendición, porque tu palabra nos enseña. Tú buscaste a Israel, tú siempre trabajaste a Israel, y momentáneamente fue cortado Sahaya, para que los gentiles fuéramos injertados. Los que éramos una oliva silvestre, pudiéramos recibir la vida de la oliva santa, pudiéramos recibir la vida del poder del Espíritu Santo. Y tú nos salvaste. Te rogamos por Israel. Están por cumplirse 70 años de restauración. Levante su voz. Te pedimos por Israel. Restaura Israel. Bendice Israel, tu pueblo, Señor, que fue alejado, pero que cuando tú lo restaures, vamos a ser bendecidos más. Si su caída nos bendijo, cuánto más su restauración. Si por su caída fue abierto el paréntesis para los gentiles, cuánto más la restauración de Israel. Guarda Israel, restaura Israel. Te pedimos por la nación de Israel. Bendice a Israel. Salve Israel. Levante ese remanente de Israel. Levante ese remanente de Israel. Levante ese remanente. Y también te pedimos, Señor, gracias porque has podado Monte Sión, pero no es para que nadie se pierda, sino fue momentáneo, para traer almas nuevas, para que la gente se salvara. Pero tú, Señor, vas a reinjertar a todos aquellos que amas. Tú los amas, tú los has traído. Tú tienes gente que amas, Señor amado Dios, gente que se alejó. Cada familia tiene algún ser querido que se alejó. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú los reinjertes y quita el orgullo de mi vida, quita la necedad de mi vida. ¿Yo quién soy? Señor amado Dios, yo también fui reinjertado. Yo fui injertado en la vid, yo fui reinjertado en el olivo. Yo fui injertado en el olivo. Tú, Señor, yo no estaba, pero tú me salvaste. Sálvanos, salva nuestra familia, salva a nuestros seres queridos. Trae a aquellos que se han alejado, acércalos a ti en el nombre de Jesús. Te pido por Israel y te pido por Monte Sión. Te pido por los que se han alejado. Te pido por mis consiervos que se han alejado. Tráelos de regreso, regrésalos.
Tráelos con amor, tráelos con cuerdas de amor. Trae con cuerdas de amor a todo el que se ha alejado. Y guárdame a mí en el olivo con aceite. Y guarda mi corazón de orgullo. Quita la necedad de mi vida. Yo no soy mejor que el que se fue. Yo no soy mejor que el que no está. Yo no soy mejor, yo soy un injerto también. Señor, bendícenos. Bendice a los que vayan a ver esto en internet. Llénalos con tu Espíritu Santo. Llénalos con tu nombre. Llénalos con tu presencia. Los que vean en internet, tócalos. Que puedan, Señor, ver tu bendición. Tú amas a Israel y tú lo sigues amando y sigues amando a aquel que se ha alejado. Tú estás luchando por Israel y estás luchando por el que se alejó. Tú los amas. Tú vas a recibir a Israel como hijo, Señor. Tú recibes a aquel que se ha alejado y se arrepiente como hijo. Tú nos recibes a todos. Quita el orgullo, quita la soberbia de nuestra vida. Que no seamos como el hermano mayor. Ayúdame a no ser como el hermano mayor de la historia del hijo pródigo. Todos somos hijos pródigos. Yo soy un hijo pródigo, perdonado, lavado por la sangre de Jesús. Bendice a tu pueblo en el nombre de Jesús. Bendice a mis hermanos en el nombre de Jesús. Venga el Señor.